Ninguno. Desen en cuenta que ese es factor común en todas las clases. Dudas, ninguna. Después, sí, Ángel. A mí solo me ha quedado dudas con el riego, no sé. Con eso realmente el riego no sé cuánto necesita o algo así. ¿Cuál es tu duda, Ángel? Es que se oye un... O sea, ya en lo práctico, no sé acá cuánto riega el banano. El banano. Ajá. Y el banano se riega todos los días. Las plantaciones que yo he visto de banano tienen sistema de riego de microaspersión con un diámetro de 5 metros. Riegan todos los días y riegan con periodo de 15 minutos a más o menos 15 minutos, cada hora, cada 2 horas o cada 3 horas. Y así mantienen la humedad en capacidad de campo. Ingeniero, disculpe, 5 metros en microaspersión, dijo. Sí. Ah. Sí. Son aspersores, de hecho, aspersores pequeños, fácil, tienen 1 metro de alcance, pero también hay otros que ellos tienen otros un poquito más grandes que tienen alcance de 5 metros. Bueno, entonces después de mi corto saludo paso a lo siguiente, ya que no hay dudas al respecto. Si se ve apetecible ese plato de arroz que tengo aquí atrás, ¿no? ¿Sí lo ven? Ule. Ese río. Pregunto. Vea, esa bruta. Ahí, dice. Qué bueno. Pregunto, ¿conocen sobre el tema de hule? Nada. En mi caso muy poco. Naranjas. Hay alguien que sí sea hulero, además de estar estirando el pocillo, que tenga conocimiento de hule. Pregunto eso. ¿Por qué razón? Porque yo sí quiero llevarlos yo quiero llevarlos de la mano en el tema de hule. Por lo menos miremos 3 videos ahorita y les voy a dejar el otro de 25 minutos para que lo veamos después, o tal vez vemos lo que podamos ahora. Lo importante es de que nos ubiquemos. Mucha gente no conocemos la planta de hule, el árbol de hule, no conocemos el proceso, no desconocemos casi todo. Lo único que conocemos son llantas de carros y no necesariamente van a ser de hule, van a ser sintéticas, pero de todos modos se tienen. Entonces, sí quiero llevarlos viendo varios videos para empezar. Por lo tanto, entonces, vamos a ver si puedo presentarles este video, a ver si lo puedo manejar desde aquí. Si no fuera ese el caso, entonces les comparto el link para que lo vean. Voy a apagar mi micrófono. Bueno, voy a dejarlo así. Probemos a ver si funciona, si se ve y se escucha. No se ve, se ve blanco. Sí. Ya. No, entonces va a ser dolor de cabeza. No nos hagamos bolas. Ahorita les voy a compartir en el chat los videos que yo quiero que veamos. No, es que no es este. No es este el primero, permítame, es que me emociono.
listo. ¿Empezamos bien? ¿Ya lo viste? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, te escucho, Ronaldo. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, fíjense que yo lo que quería era inducirlos, llevarlos, para que sepan de qué se va a estar platicando. Entonces, ya después de esa corta introducción, pero perdón, tiempo. Alguien que me diga el examen final para cuándo está programado. Aún está en plática. Miércoles, ingeniero. Día miércoles. Hijo de la... Puchica, a ver si me fregaron. Miércoles. ¿A qué hora? ¿A qué hora, jóvenes? Hasta el momento está a la 1:30. Ah, ya. Miércoles a la 1. Muchas gracias, muy amables. Bueno, entonces para continuar, el tema de hoy es interesante, interesantísimo. Si se dan cuenta, Guatemala a nivel de Latinoamérica, primer exportador. Brasil, primer productor a nivel mundial. Todo lo que produce Brasil lo consume Brasil. El hule, el cultivo como tal, está sufriendo desde hace 10 años, 11 años, más o menos, ha sufrido una baja en el precio del producto, del látex, del caucho. Eso ocasionó de que muchas áreas de producción de hule se eliminaran. Aquí en Guatemala no fue tan impactante como en otros países como México y otro montón. Entonces, sí fue impactante. Si se dan cuenta, un comentario es de que valía casi $6 el kilo, hoy por hoy anda a 1.5 y no se ha recuperado. Sin embargo, a nivel de Guatemala se está incentivando el cultivo del hule. ¿Por qué razón? Porque se tiene la idea positiva de considerar de que más adelante va a haber demanda. Más adelante. Ya se lleva muchos años y no se recupera el precio. Lo que sucede realmente es de que ha habido el hule sintético, el artificial, vino a sustituir y a desplazar al látex natural. Eso lo puso en desventaja. Pero curiosamente también, si se dan cuenta, mucha calidad de las llantas, por ejemplo, tiene la combinación de látex artificial y látex natural para darle mejor calidad, versus poca, si fuera solo artificial, fuera de menor calidad. A grosso modo, eso es lo que está pasando. Precio bajo. Mi respeto para Popoyán como empresa, porque ella está impulsando el cultivo del hule con esa mira positiva de que se le recupere el precio más adelante. Yo considero de que comparto esa idea por una razón. Muchos de los productores se desinflan porque no alcanzan a obtener los rendimientos de plata que ellos esperaban, entonces cambian el cultivo. Lo importante es de que va a haber poca oferta y mucha demanda más adelante, viéndolo positivamente. Por lo tanto, entonces, se espera que de ellas nos vayamos recuperando o se vayan recuperando los huleros. Todo lo que se vio en los videos vamos a tratar de irlo detallando en su momento. Así que, para empezar, vamos a empezar con la presentación de hule. Espero de que sí se pueda visualizar la presentación. Pregunto, ¿sí se ve?
Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Sí, mi amor. Bueno, miren, Hevea brasilensis, un bosque de Hevea, es algo especial. Esto es lo que escribí. Ingeniero, disculpe. Adelante. ¿Será que, bueno, no sé si se le complica mucho que pueda presentar un poco más, o sea, en toda su pantalla, porque no, hay bastante letra y se ve un poco lejos, digamos. Ahí. Ya. ¿Mejoró, Evos? ¿Mejoró? Sí, ingeniero. Pregunto. Sí, excelente, qué bueno. Fíjense que también ya traté de hacerlo en modo presentación, pero ahí solo se bloquea una imagen, ya no permite ir moviendo el resto de las imágenes. Por eso que no lo había puesto así, pero buenísimo. Importante que lo veamos. Historia del hule en Guatemala. A inicios del siglo XX se fomentó el hule y se celebraron 7 caballerías en la finca Velázquez, cerca de Santa Lucía, Cotzumalguapa, con tan mala suerte que la especie era Castilloa elástica. No era Hevea brasilensis, pero bueno, en 1940, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el hule era considerado como un material bélico de primer orden. Entonces, ¿por qué? Por las cualidades que tiene el hule. Entonces, por eso restringían su movilidad. Pero también se trajo de Curazao la semilla y se instaló la primera finca de hule en Guatemala. Finca Chitalón, finca Chitalón, en Mazatenango, Escuintla, en 1941. Sí, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Escuintla. Sí. Híjole, Oye, ¿qué decir? es que yo solo lo estoy poniendo a prueba a ver si me ponen atención, pero sí me peleé, es cierto, Mazatenango, Suchi, sí, gracias. Me llega. Quiere decir que sí estamos en la jugada, pero aunque yo no. Importante, en 1941, finca Cubilhuitz, Cobán, Alta Verapaz, en la capital del mundo, se establece otra área de producción. Y se trajeron 300,000 semillas de Hevea brasilensis, de la Lancetilla Honduras. La Lancetilla Honduras es el vivero botánico, es el jardín botánico más grande de Centroamérica. Si ustedes tienen oportunidad de viajar a este jardín botánico, vayan, porque aquí vemos frutales nativos y exóticos, vemos área forestal, vemos una gran diversidad de plantas. La Lancetilla Honduras. Y se usaron en la finca Trapiche Grande, hoy Entre Ríos, la misma finca, en Cuyutenango, Suchitepeques. En la finca Entre Ríos se sembraron unos 500 clones GU, logrados por polinización controlada. En 1956 se instaló la estación experimental de hule en la finca Brillantes, en Santa Cruz, Mulúa, Suchitepeques. Les comento también, finca Brillantes, hasta donde yo tengo uso de razón, en 1980, en 1960, finca Brillantes era una finca modelo, era del Estado, pertenecía al Estado de Guatemala, era modelo, era una finca con un vivero de producción de frutales y de diversidad de plantas, pero tremendo.
es lo mejor que yo he visto y he escuchado. Hoy por hoy, ningún vivero le llega a ese nivel. En 1956 también se estableció la estación Navajoa en Izabal para realizar experimentos de tolerancia y resistencia a Microcyclus ulei. Microcyclus ulei es un hongo tremendo que afecta a lo que es hule. Vamos a hablar sobre eso, pero bueno, pues se estableció eso. A nivel mundial, ¿cómo está el hule? En países de Asia, entre las latitudes, latitud norte 15 grados y latitud sur 15 grados, es el área donde es el cinturón del globo terráqueo en donde se está produciendo hule. Aquí están Liberia, Nigeria, Zaire, Costa de Marfil, Camerún, África Central, Ghana, Mali, Congo, Sierra Leona y en América, por supuesto, Guatemala y Brasil. Brasil es el primer productor a nivel mundial y Guatemala el primer exportador a nivel de Latinoamérica. Nacionalmente, ¿cómo está ubicado el hule? En la costa sur, Suchitepeques y Retauleu. Aproximadamente, les digo aproximado porque se sigue manteniendo cierta cantidad de 419 fincas con unas... y les digo aproximado, ¿por qué razón? Porque después del golpe bajo que se le dio por precio al hule, muchas fincas han eliminado el cultivo. Y en la costa norte, Izabal y Alta Verapaz, con 29 fincas, en Alta Verapaz, pero 88 en Izabal. Es lo que se está trabajando. Existen aproximadamente 33 millones de árboles plantados. Es un aproximado de 33 millones de árboles. Es aproximado porque no se tiene un censo actualizado de las áreas de producción. Bueno, ese es como se está. Adelante. Una pregunta. Yo sabía que también, o había leído también que del chico zapote se sacaba hule también, pero no sé si se hace o cómo sería de eso. Es chicle. Ya. Si es diferente también. Ya. Sí, muchas gracias, muy amable. Está bien. Historia del hule. Inicialmente, cuando se estaba trabajando o buscando alternativas o conociendo las plantas de hule, se hizo una expedición que regresó a colectar resinas de 10 especies. La primera, chicle, Achca zapota, chicle, el chicle típico aquí en Guatemala. Volviendo a las especies, el chicle. Se producía mucho en Petén, se sacaba la marqueta de látex del árbol de chicle, así, y se tenían unas marquetas como de medio metro por 30 centímetros de alto más o menos. A eso le llamaban copal. Sí, copal, sí, me acuerdo que sí. Yo era patojo y me acuerdo que me subía a los camiones, cortaba un pedazo y se ponía uno a masticar ese chicle. Era un chicle, solo que sin sabor, cero sabor. Pero uno comía chicle, ¿eh? Uno de patojo se ponía contento con cualquier cosa. En el caso del chicle, hule criollo, castilloa elástica, sí se sacaba hule de resina de estos árboles, guayule, por ejemplo, pero también el
el árbol que presenta mejor calidad de látex es Hevea brasilensis. No sé si con eso contesto tu pregunta porque me perdí, me ubiqué más al norte de Petén, pero sí, existen muchas especies, pero Hevea brasilensis es la número 1 para producción de látex de mejor calidad. Sí, gracias. Bueno, importantísimo. En 1839, Charles Goodyear inventó el proceso de vulcanización, el proceso de la utilización del látex para convertirlo en llantas. Bueno. El impacto económico y social del hule en Guatemala. Guatemala es el único país de América en exportar hule. Es el país generador de... ojo. Esta diapositiva se hizo en su... esto era un comentario, pero no va acá. ¿Es el tercer generador de divisas después de la caña? No es cierto, no. Hoy por hoy, eso era cuando el hule valía, cuando era un boom. Pero hoy por hoy, el hule está por el suelo. Básicamente, lo que genera divisas al país, número 1, está en lo que es vestuario. Todo lo que es maquila. Número 2, 3 y 4, aquí ya tenemos banano, caña, café y cardamomo. Estos 4 cultivos son los pilares del Producto Interno Bruto, despuésito de lo que es vestuario, después de lo que es maquilas. Entonces, lo que sí es cierto es de que existe un total todavía de más o menos de 150,000 personas beneficiadas. Lo que sí es cierto es de que del total de los árboles plantados existe generación de oxígeno, absorción de dióxido de carbono, mejoras para el medio ambiente, la flora y la fauna. Es excelente el cultivo porque aquí hay menos uso de químicos. Entonces, tiene sus ventajas el cultivo el manejo de un bosque de hule. Bueno, aquí vemos la clasificación taxonómica, pero a nosotros, con fines prácticos, nos interesa la familia Euphorbiaceae, Hevea brasilensis, y existe también Hevea viridis, Hevea microphylla, Camporum, etcétera. Pero con fines técnicos, a nosotros Hevea brasilensis es lo que nos interesa. A los botánicos sí les va a interesar el resto de clasificación taxonómica, pero a nosotros tal vez hasta no llegamos a ese nivel. Para ver un poquito de lo que es la planta, tenemos la raíz, el tallo, hojas, flores, frutos. Aquí se empieza a poner interesante la información. Más o menos en promedio tenemos una altura de 23 metros de altura de los árboles. 23 metros. Los clones RIN 600, PB 235 y PB 280 llegan a 21 metros. Y los clones PB 255 y PB 330 a 23 metros. En promedio podemos decir 23 metros de altura de los árboles. En promedio la edad productiva es de 22 años, pero estos, como el PB de 330, era de 11 años. Todavía en promedio se sigue manejando que es una vida productiva de una plantación como de 20 años más o menos. El tronco es fuerte, muy ramificado, de madera quebradiza, muy ramificado, sí, pero ojo, lo que se busca es esto, un fuste, un tronco
vertical, sin ramificaciones, por lo menos en los primeros 2 metros de altura. ¿Por qué razón? Porque la razón de ser de la planta de hule es el aprovechamiento de este fuste. De hecho, la madera también es de muy buena calidad, es madera fina. Además de eso, provee sombra, un ambiente húmedo, un microclima agradable, conserva el suelo, las bondades que tiene un bosque, definitivamente. Ingeniero, Adelante. disculpe, ¿por qué se le llaman clones o qué diferencia hay de esos clones entre una variedad o un híbrido? No sé, no entendí muy bien lo de los clones. Excelente. Se los iba a dejar se los dejo para que lo investiguen. ¿Qué es un clon? ¿Qué es una variedad? ¿Qué es un híbrido? Pero eso es para que lo investiguen, pero para tener un panorama más claro de lo que se va a seguir hablando. ¿Se recuerdan ustedes que se habló de la oveja Dolly o Dolly? ¿Se recuerdan? Sí. Bueno, y que ella falleció también. Pero bueno, a la oveja madre se le sacaron células, esas las multiplicaron, las cultivaron, no sé de qué manera, in vitro o no in vitro, no sé, no tengo el detalle, pero a la mamá la duplicaron. Sacaron una oveja idéntica a la mamá. ¿Qué hicieron ahí? Clonaron a la oveja. Eso es un clon. Y de hecho nosotros andamos siempre clonando plantas. Cuando hacemos un injerto de cualquier tipo, yema, púa o aproximación o lo que sea, sí, pues estamos clonando. Siempre que injertamos, clonamos. Duplicamos ese material genético del progenitor y lo seguimos aumentando. Es como una copia, eso es clonar. Lo que sucede en hule es de que el término de clon se estableció un poco más fuerte acá. ¿Por qué razón? Y por esa razón le dicen clones. Si se dan cuenta, al inicio estábamos hablando de que hubo una polinización controlada y se clonaron esas plantas. Lo que se está haciendo es de que se está manejando el mismo jugo Gatorade, ese es el que se anda multiplicando, lo mismo. Este es Gatorade, el otro es Revive, entonces ese es otro clon diferente. Esa es una multiplicación de los diferentes materiales genéticos. Sí, más o menos te ubiqué, Wilton Palma. Sí, ingeniero. Entonces ahí bueno, no hay, o sea, todo el mejoramiento genético se hace controlado, digámoslo así. Naturalmente no está habiendo un mejoramiento genético o una adaptación, digámoslo así. Digamos, hay clones específicos para ciertas áreas y no podemos utilizar otros que no se adapten ahí, o no sé, eso no. Bueno, en sí, el término clon espero que se haya quedado definido, bien ejemplificado, pero respecto a que se puedan utilizar en otras áreas, sí o no, eso ya es otro rollo. Pero, sin embargo, sí es importante que se considere. En primer lugar, en hule se habla de clones. En naranja se habla de variedades e híbridos. Cada cultivo tiene su terminología, metodología y manejo específico. En este caso, el léxico aquí es clon, porque son multiplicaciones de los materiales que ya se tienen. Y si se tiene una gran diversidad, existen diferencias entre uno y otro de los clones. No es el rollo que profundicemos en este sentido, aunque vamos a ver algunos en forma macro. Pero es así como funciona. Para continuar. Gracias, Wilton. Para continuar, porque aquí empieza a ponerse un poco con ritmo todo. Hojas, flores y frutos.
De hojas, no hablemos de fruto. Es un fruto dehiscente y cuando madura y seca expulsa las semillas fuertemente y hasta hace un chasquido, como dice, se hace un ruido y la libera. Aquí las semillas muy fértiles, pero las semillas son muy fértiles, pero pierden su poder germinativo rápidamente. El color, la forma, el tamaño de las semillas son típicos de cada clon. Y muchas veces se puede reconocer el clon por la semilla. Y eso ya es un trabajo ya de expertos, pues. Pero importante, estamos en semilla. Y espero que se hayan puesto atención a eso, porque vamos a hablar intimidad ya en el proceso de semillero-vivero. Hablando de semilla, vamos a ver algunos cálculos ahí. Pero hablando de las condiciones bioclimáticas o agroclimáticas, altura de metros sobre el nivel del mar recomendado de 150 a 400 metros. Con una temperatura, el rango entre 15 hasta 35. La ideal 26-28, pero bueno, ese es el ideal, sí se da, pero se dan los extremos también. La precipitación de 2.000 a 3.000 milímetros, sí, requiere bastante humedad. Días de lluvia, entre 130 y 160 días de lluvia al año, es lo que reciben en estas zonas de donde se está produciendo. Se está cultivando también en la latitud norte 15 grados hasta la latitud sur 15 grados, en ese cinturón que les mencioné, en ese cincho de la tierra. El relieve con el que se trabaja es ondulado hasta el 41% o moderadamente plano. También vientos mayores de 10 kilómetros por hora le perjudican. Siempre, hablando de esto, siempre he tenido la inquietud y la duda. Para los que han sido un poquito, para los que conocen las plantaciones de hule y han pasado por la costa sur, ahí adelante de Santa Lucía, más adelante. Pero bueno, vemos las plantaciones de hule no verticales, sino que las vemos un poco inclinadas, con cierta orientación. Siempre he tenido esa curiosidad y le pregunté a un experto ahí y me dijo que no tenía una razón del por qué se comportan así, pero todas las plantas tienen esa tendencia. Sí son rectas, erectas, pero con un poquito de inclinación. Bueno, suelos franco limoso, arcilloso, pH de entre 4.5 hasta 6.5, que es lo deseable para la planta. En el caso del manejo agronómico, se deben hacer colectas de plantaciones de clones como el GU, el YAN y el FX. Más adelante vamos a ver por qué se recomiendan algunos de estos. Sus frutos dehiscentes que maduran a finales, normalmente junio, julio, es cuando está produciendo fruta. ¿Por qué es importante esto? Porque es cuando se hace la colecta de la semilla. En este tiempo tiene que estar pendiente la gente para estar colectando semilla para poder tener semilla de excelente calidad. Estas semillas deben ser frescas del día, de preferencia, brillantes. Una semilla opaca es una semilla vieja y brillantes es joven. Y pesadas, ¿por qué? Porque el cotiledón está lleno de alimento. Se deben descartar aquellas semillas opacas, que son las viejas, poder germinativo bajísimo, quebradizas y livianas. Si es liviana, si pesa poco, automáticamente me dice, ay, Dios, no tiene energía para brotar. Se debe recoger 5 semillas por planta injertada.
aquí empezamos a ver detalles. 5 semillas por planta injertada. Y más adelante vamos a entender por qué. Una libra de semilla tiene entre 90 a 100 semillas. Ahora, para entrar más a intimidades, veamos estos cálculos. El distanciamiento para el hule en campo definitivo normalmente se maneja de 3 por 6 metros. 3 metros entre planta y planta y 6 metros entre hilera a hilera. Teniéndose, por lo tanto, una densidad poblacional de 556 plantas por hectárea. Como yo lo que quiero es establecer una hectárea, entonces requiero de esta cantidad de plantas. Por lo tanto, entonces empiezo a hacer cálculos. A esta cantidad de plantas más el 10% para hacer resiembra, que eso equivale a 56 plantas, voy a necesitar en total 612 plantas requeridas para una futura plantación. Hasta ahí está muy bien. Pero como yo ya les dije, por cada planta injertada yo requiero 5 semillas. Entonces, 612 plantas por 5 semillas me va a dar 3060 semillas. Hasta ahí estamos bien. Luego, de las 3600 semillas colectadas, se usa el 60% de las germinadas. ¿Qué es lo que pasa acá? Recuérdense, en el caso de hule, lo que se busca es la perfección, la belleza. Esto, nítido, nítido, perfecto. Aquí no se vale nada como ustedes, nada torcido, nada mal formado, nada con malos hábitos, sino que aquí es nítido, aquí es exigente. Entonces, de esas 3060 semillas colectadas, se usa el 60% de las germinadas. Un compañero de ustedes en la sección anterior me decía, sí, pero yo leí de que para ser más estricto se utiliza el 45%. Sí, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Ojo, esto que les estoy presentando acá es un ejemplo de cálculos de cómo se puede llegar a determinar la cantidad de plantas que se necesitan y todos los defectos y todo lo que se va a descontar. Eso es importante, pero sin embargo, en el caso de hule es bien específico todo este rollo, entonces por esa razón de que se tienen estas pérdidas. De las semillas germinadas, el 60% es lo aprovechado. El 40% se pierde. ¿Por qué? Por feas, pequeñas, torcidas, malformadas. Todo lo que no cumpla con la perfección de lo que están viendo acá, automáticamente se desecha. Entonces, por lo tanto, el 60% equivale a 1836 plantas. Y al trasplantarla se nos muere el 20%. O sea que tenemos otra pérdida acá, 20% de pérdida al momento del trasplante, que equivale, por lo tanto, nos queda 1468 plantas para injertar. De estas se injerta el 65%, seleccionándose las más vigorosas. Si se dan cuenta, teníamos una belleza de planta, pero volvemos a ser más estrictos otra vez. Las más vigorosas, las más uniformes, la perfección andando, es lo que se va a injertar. Entonces, eso equivale al 1468. El 65% equivalen a tener 954 plantas injertadas. Y además de eso, de ese 100%, el 65% tiene prendimiento, el resto, el 35% se pierde porque no pegó el injerto. Por lo tanto, vamos a llegar a tener un total de 620 plantas injertadas y bien seleccionadas.
Inge, Adelante. es una pregunta Sí. sobre qué se injerta. ¿Existen patrones o cómo es la cosa? Sí, normalmente, como ya dijimos, sí existen materiales criollos. Son materiales criollos. Son clones, híjola, pero sí me la pusiste difícil, vos. El, eh, no me recuerdo cómo se llama el material criollo, se me fue. Se me fue. Pero sí, ya sea en materiales criollos o clones que se utilizan para injertar patrón. Ah, ya. ¿Y por qué 5 semillas, Inge, ahí en las 612 por 5? ¿Por qué son 5 semillas? Excelente pregunta. ¿Por qué razón? Solo, perdón, recordemos de que hule es común en toda la América Latina. Entonces, hay patrones, sí hay patrones. Y de preferencia, para que cumpla, tiene que estar aclimatado al lugar, pues tiene que tener esas características de aclimatamiento, mejor si tiene resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades, que ya es otro rollo, pero sí te lo debo. Si lo encuentro por ahí, si me recuerdo, te lo digo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué 5-1? Porque por eso mismo, por todas las pérdidas que hay durante el proceso de las 3.600 semillas, voy a tener injertadas 620. Por esa razón, si multiplico 6 por 5, 30, son 3.600 semillas. Pérdidas por germinación, pérdidas por selección de calidad, pérdidas por injerto. Esas pérdidas son lo que van, y si se dan cuenta, son pérdidas significativas, entonces van diezmando la población de plantitas, que a la larga terminamos con poca cantidad. Por esa razón, ¿sí estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ingeniero, disculpe, ¿qué tipo de injerto se hace acá? Ya, te estás adelantando, pero es el tipo injerto de yema o parche. Vamos a ver un poquito más detalle de eso. Sí, sí. Sí, distanciamientos se tienen cercanos a, así como tú lo estás diciendo, sí es cierto, hay diversidad, pero el distanciamiento más común, 3 por 6. 3 por 6 es como el punto de equilibrio. Bueno, después de esos cálculos, entonces, camas de germinación o semilleros, ubicación. La ubicación del semillero o al máximo debe ser que tenga acceso al camino, que tenga disponibilidad de agua, que tenga sombra, o que le pegue la luz del sol, que también es vida, pues, pero sí, que tenga ventilación, que esté protegido de animales. Eso es lo que se busca con un almácigo. Dimensiones para hacer un tablón de 0.9 a 1 metro de ancho y de 15 hasta 20 centímetros de altura para hacer el tablón, para poner a germinar esas semillas. Relaciones, 1.000 semillas por metro cuadrado. En un semillero, 1.000 semillas por 1 metro cuadrado. Lo que equivale entonces a 10 libras por metro cuadrado, porque dijimos que 90 a 100 semillas por libra. Un quintal alcanza a cubrir 9 metros cuadrados. Se colocan las semillas acostadas
se cubren con arena fina y luego con una capa de tierra o arena fina o tierra suelta, y luego con zacate, con palmas, con brines o un brin es un costal para conservar la humedad y la protección de la lluvia y evitar la erosión, por supuesto. A los 7 u 8 días se hace la primera inspección de la germinación. Si se supera el 20%, se empieza a retirar toda la cobertura para que quede libre el almácigo. ¿Por qué se es estricto en esto? Porque lo que se está buscando es la perfección otra vez. Plantas nítidas, perfectas, verticales, no torcidas. Eso es lo que se busca en la plantilla. Y por esa razón es de que todo lo que no califica con perfección se desecha. Entonces se le quita, cuando empieza a germinar menos del 20%, se le quita la cobertura para que la cobertura no influya y tuerza la planta. Entonces eso es lo que se busca. Y para no lastimar la planta. Se debe tener cuidado en el transporte de la planta porque la planta es muy delicada. Son frágiles, son bebés. Y además de eso son delicadas. Seleccionar la planta, ya que solo el 60% de las germinadas van al almácigo. Su trazo se hace en surcos dobles con 30 centímetros separados de surcos dobles, 30 centímetros entre una y otra y 1,5 metros entre calle y calle. Lo que se está evitando aquí es la competencia para que todas las plantas reciban buena luz, buena iluminación, buena ventilación y que su comportamiento sea lo mejor de lo mejor. A los 30 días se hace la primera fertilización con un completo, más o menos se utiliza 9 gramos por planta. Posteriormente, cada 5 semanas se hace la aplicación otra vez del fertilizante. Cada 5 semanas. La tercera aplicación se hace un raleo de planta de un 10 a un 12%. Se sigue eliminando planta, si se dan cuenta. A los 2 o 3 meses de edad se hacen aspersiones preventivas de Babistin o de Rosal. Babistin o de Rosal son dos nombres comerciales, pero el ingrediente activo es carbendazim. Esto es pura prevención. En la época de lluvia se realizan aspersiones cada 3 semanas, en la etapa de vivero. Y se hace otro entresaque de 10 a 20% a los 4 meses y medio después de la siembra. Se hace otra vez entresaque de planta. Solo se dejan las perfectas. Posteriormente, el jardín clonal es el primero que se debe establecer antes de tener un proyecto de hule. Aquí estamos en otro rollo. Pero por favor, Valek Alejandro, ¿qué es un jardín clonal? Un jardín clonal es como que no específicamente un jardín, pero es un área en la que se multiplican las plantas. No es exactamente eso. Bexabe Arriola, por favor, ¿qué es un jardín clonal? No, la verdad no les sabría decir. Ya. Investiguemos qué es un jardín clonal, por favor. El jardín clonal es el área Ingeniero, no sería un área donde se hacen cruces, digamos, entre especies. No, Valek, no. ¿Alguien que tenga idea de qué es un jardín clonal?
No. Un lugar donde se sacan flores. Sí, Es un lugar donde se tiene una plantación de alto porcentaje de pureza. sí, Donde se identifican los diferentes clonales. el jardín clonal es un área de producción de plantas en donde se especifica donde se tiene el material puro y sirve, el objetivo del jardín clonal es básicamente proveer material vegetativo para poder injertar. Ese es el jardín clonal. En este caso, como se dice, lo primero que se debe establecer en una finca, el jardín clonal. Pero yo considero que es un criterio un poquito extremo. También, si yo tengo suficiente plata, yo digo mejor, yo voy a establecer una finca, no voy a establecer mi jardín clonal, no. Yo voy a establecer mi finca y le voy a comprar la planta a Pegón, a Popoyán, por ejemplo. Es cierto, tiene un mayor costo, sí. Y yo considero que el jardín clonal es mucho más viable tenerlo, pero cuando yo tengo un vivero y ando vendiendo planta. Ahí sí me queda como anillo al dedo el jardín clonal. Aunque también es válido, se puede tener el jardín clonal en finca, pues es puro criterio técnico, pero lo que hemos dicho es cierto y es válido. Normalmente se instala al inicio de las épocas de lluvia para que pegue el jalón con la lluvia, que por cierto, les tengo el comentario, y no sé si hay un riesgo, pero mi respeto para el ingeniero Oscar Eduardo Chupina, pero en el caso de riego, el riego es maravilloso, pero la lluvia es una gran bendición. Cuando llueve, la planta prospera y manifiesta más su potencial. Pero una planta con riego, y que conste que se los digo, y es un poco contradictorio porque contradice los principios de riego, pero yo lo que he percibido es eso, de que hay diferencia. Yo puedo mantener una planta con riego y se presenta con su crecimiento normal, pero cuando llueve, y estamos en esa época de lluvia, pues la planta es más expresiva. Esa sensación es la que yo tengo. Y contradice un poco los principios de riego, pero todos modos, vívanlo ustedes para poder decir si es cierto o no, hombre, se la fumó, está jodido. Puede ser, pero es una opinión personal. Y bueno, el jardín clonal se debe tener entre un año para poder estar sacando ya material vegetativo. Se requiere para proveer yemas necesarias para la injertación. Se requiere que el almácigo tenga 10 meses de edad. De 9 a 10 meses de edad, yo tengo que tener mi planta de mi patrón. En el caso del hule, con un diámetro de... Aquí no lo dice, pero entonces la siguiente me estoy adelantando. Tampoco lo dice aquí. Bueno, el diámetro debe ser de 1.9, casi 2 centímetros de diámetro. El injerto de yema se hace 5 centímetros sobre el nivel del suelo. Injerto de yema. ¿Por qué? Lo voy a decir más adelante, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? De que se hace el injerto en la parte de abajo para que el resto del fuste del árbol tenga ese comportamiento perfecto. Y que, por esa razón, cada planta clonal, cada planta del jardín clonal provee 25 yemas para injertos al año. La distancia de siembra del jardín clonal es de 0.9 hasta 1.20 metros. Se deben hacer agujeros de 10 a 15 días antes de plantar ese jardín clonal. ¿Por qué razón?
es el mismo principio de la rastra sanitaria que vimos en caña. De preferencia, mecanizamos el terreno, dejamos suelto, volteamos, metemos arado, dejamos volteado ese suelo para que haya control de plagas, enfermedades, nematodos, para que los rayos ultravioletas desinfecten un poco esa área de producción, para que los pajaritos se coman todos los bichos que están ahí. Entonces, eso es lo que se busca. Y se debe aplicar de 170 gramos de un fertilizante completo por el agujero. Aquí dices al fondo, pero realmente la recomendación es revolver todo ese fertilizante con el suelo para que cuando crezca la raíz, en donde vaya, va a encontrar siempre comida. No dejarla siempre sobre una sábana de fertilizante, sino que esté por todos lados. El injerto se realiza cuando la planta tenga, aquí está, 19 milímetros y se hace a 5 centímetros del suelo. La edad de la planta para injertar es de 9 a 10 meses de edad. Y a los 70, y con un 75 a un 80% de plantas seleccionadas. Otra selección que se hace aquí. El resto del 15% se elimina, o 20% se elimina. 25, perdón. Se elimina. Solo se injertan plantas seleccionadas. La época de injertación se realiza en época seca. Previa al corte de la yema se debe realizar, previa al corte de la yema en el jardín clonal, se debe realizar, regar frecuentemente el jardín clonal unos 15 días. Las varetas portayemas, la ramita portayema, debe estar verde café y debe deslecharse. ¿Qué se hace con deslecharse? Yo sé que hay una yema aquí en la parte de en medio, entonces, y yo sé que en dónde va a ir el corte de mi yema, entonces antes o después hago cortes para que fluya el látex y la vareta se quede sin látex. ¿Por qué razón? Porque el látex, como es muy viscoso, muy pegajoso, espeso, entonces reduce la incidencia del pegue del injerto con el patrón. En la zona del cambium se reduce ese contacto y por lo tanto se baja la tasa de pegue de los injertos. Por esa razón se deslecha. Bueno, las mujeres son excelentes injertadoras, se menciona, pero sí es cierto, la mujer tiene una mano muy fina. Pero también hay hombres que son máquinas para injertar. Un injertador hace 200 injertos por día, con un 70 hasta un 90% de rendimiento. La injertación se debe limpiar o desinfectar el área con Ferman, que es un fungicida, al 1.5%. Y se hacen, bueno, normalmente esa es lo que dice la teoría, independientemente si injertamos hule o injertamos naranja o mango o aguacate. La asepsia, la desinfección de manos, la desinfección de la herramienta que vamos a utilizar es clave, es importante, pero no lo hacemos, tristemente no lo hacemos. Pero sí, aquí sí se menciona que sí debe de hacer. La yema seleccionada debe tener similar corte que el corte que es el patrón, injerto de yema. El corte de la yema lleva una pequeña astilla de madera que se elimina al pegarla al patrón. Esos detalles, esas intimidades, posiblemente sí la veamos en algunos de los videos. La orientación del parche del injerto se orienta al norte o noreste para que siempre le esté pegando el sol. Para protegerlo del sol, porque el sol normalmente se mueve de oriente a poniente y el norte nos queda atrás, entonces solo para que el sol no deshidrate ese. Me permite.
¿Aló? Sí, sí. Solo dame tiempo que estoy en clases ahorita, solo que termine y platicamos. Gracias, disculpa. Perdón. Entonces, a los 15 o 20 días después se quita la venda y luego 10 días después se revisa el prendimiento. 10 días más después de esos 30 días, o sea, 40 días, después del injerto ya se puede llevar a campo. ¿Sí les quedó claro? Se hace el injerto. A los 20 días después se desvenda. 10 y luego 10 días después se revisa el prendimiento. A los 30 días estamos viendo si pegó o no pegó. Eso es prendimiento. Y luego a los 40 días, desde que se injertó, a 40 días después, se puede llevar a campo. Ese es el manejo. Tenemos clones recomendados para la costa sur. El PRIN 600, muy común, muy sonado. PRIN 600, el PR 261, PB 235, el PR 255, por ejemplo. ¿A qué quiero llegar con esto? Para la costa sur de Guatemala se recomiendan los clones PRIN, PR, PB, CT, por ejemplo. Son los clones de la costa sur. Para la costa norte, Izabal y Alta Verapaz se recomiendan los clones YAN, FX, GU. Estos tres son los que se utilizan, o cuatro se recomiendan para la costa sur, a la costa norte, perdón. ¿Por qué razón? Porque estos tienen resistencia a Microcyclus ulei, que es un patógeno que afecta fuerte a lo que es hule. Entonces, y lo que sucede es de que en la parte norte, Izabal, Alta Verapaz, la precipitación es fuerte. 4,000, por ejemplo, Izabal 4,000 milímetros al año, entonces sí es fuerte. Y es ahí donde no entramos a polémica, pero en Cobán se decía antes de que llovían los 13 meses del año, porque llovía todo el año. Es cierto, si se daban periodos de sol ahí, pero siempre se mantenía en época de lluvia. Son excepciones. Pero lo comento para no entrar en discusión por la precipitación. Pero eso es lo que se busca aquí. Se me pasó la mano, ¿no? Son las 11:45, 11:50. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, no tienen preguntas. Les voy a subir la información de hule para que la lean. No les dejo tarea que hagan un resumen, una línea de tiempo, que hagan un mapa conceptual mental. No, solo necesito que lean. Les voy a compartir la información en la plataforma. Espero que en la plataforma hay calificaciones. También Leonardo Bulla compartió calificaciones con ustedes. Ahí está toda la información. Sí falta que les suba esta información de hule. Se las comparto. Y la escuela. Bueno. Sí, ahí estamos entonces. Les digo eso, que no les dejo tarea por una razón, para no estarlos aterrorizando en las próximas semanas, que es semana de exámenes, y que estén ahí que, puchas, que tengo examen, pero también tengo que entregar tarea, entonces para eso, para evitar esos problemas. Entonces, ya que no tienen dudas, les agradezco la atención, el aguante, la persistencia, y los felicito. Sigamos adelante porque ustedes tienen que graduarse.
Esa es la meta de este año. Así que pónganse pilas porque de ustedes depende, jóvenes, no depende de mí. Ánimo. Démosle adelante. Mucho gusto y pasen el día. Gracias, Inge. Nos vemos. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Nos vemos el viernes. Bueno, ingeniero, puede dar unos minutos. Ingeniero. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Que quería hablarle sobre mi nota de parcial ahí. Solo permíteme. Vamos a verlo, pero necesito que quedarnos solo para hablar ahí. No, Ingeniero, disculpe, yo también quería ver eso sobre mi nota.